y el producto de esto es una molécula de agua. Entonces, en cuanto a la estructura del glucógeno es igual que a la del almidón, tiene estructura lineal y también tiene estructura ramificada, ¿ya? Y entonces hemos formado a través de esa unión entre estas dos glucosas ese enlace glucosídico alfa 1,4. Vamos a ver qué enzimas producen ese enlace posteriormente. Y la estructura también tiene una ramificación, es decir, un enlace alfa 1,6, ¿ya? Y cada 8 a 10 unidades en esa estructura lineal se generan estas uniones. ¿Y por qué es alfa 1,6? Porque se da entre el carbono 6, como vemos acá, y entre el carbono 1 de otra glucosa, generando entonces esas ramificaciones. Por tanto, la estructura del glucógeno sería uniones lineales, alfa 1,4, generando esas estructuras lineales, y también uniones alfa 1,6 que se generan produciendo la ramificación. Vemos aquí entonces todos estos puntitos plomo serían las uniones alfa 1,4 generando esa estructura lineal y estos puntitos verdes, la unión alfa 1,6 donde se está generando esa ramificación. Entonces vemos ahí varias unidades de glucosa otra vez unidas a través de enlaces alfa 1,4. Entonces vemos aquí estructura lineal por uniones alfa 1,4 y la ramificación donde nace es un enlace alfa 1,6. Y ese gránulo que se almacena en dos tejidos principalmente, que es el músculo para generar energía y el hígado para mantener los niveles de glucosa, se produce a nivel del citosol. Estos procesos metabólicos del metabolismo del glucógeno se llevan a cabo en el citosol y este gránulo que se ha formado, vemos aquí, ¿no? Estructuras lineales, pero también donde los puntitos rojos acá están esas ramificaciones alfa 1,6. Estos gránulos miden aproximadamente entre 100 a 400 Armstrong y contienen más de 15,000 unidades de glucosa, ¿ya? Y también vemos aquí estas proteínas que vemos ahí, son la glucogenina, esa molécula que va a generar la guía, la secuencia cebadora para este proceso, porque la glucógeno sintasa sin que no exista un cebador no actúa. También están las enzimas que participan tanto en el proceso de biosíntesis como de degradación, ¿ya? Entonces, este homopolímero, ¿por qué decimos homopolímero de reserva? Porque está constituido por unidades de glucosa, varias unidades de glucosa. Entonces, es un homopolímero que se almacena principalmente en el hígado y en el músculo. En el hígado se puede almacenar más o menos una cantidad de 90 a 150 gramos y en el músculo entre 250 a 400 gramos. Es decir, en el hígado más o menos el 10% de su peso del hígado se almacena. Eso quiere decir 1,8 kilogramos. Y en el músculo, el 1 a 2%. Eso corresponde a 35 kilogramos de glucógeno que puede almacenarse. Y esos depósitos de reserva generalmente en el hígado duran de 12 a 18 horas, ¿ya? Va a depender mucho de la actividad física que tengamos. Si tenemos mayor actividad, el tiempo de duración de ese glucógeno almacenado va a ser menor y si estamos en reposo, pues no se va a gastar tan rápidamente. Como ya les dije, ahora ya se sabe que no solamente este proceso se lleva a cabo en el hígado y en el músculo de almacenamiento de glucógeno, es decir, de biosíntesis, sino también se ha visto en el cerebro y otros tejidos que ya podemos ver glucógeno en modestas cantidades. En el riñón, en el tejido adiposo, en el corazón y en el cerebro ya se ve ahora que sí, también estos tejidos hacen ese proceso biosintético del glucógeno. Y algo muy importante, el hígado, si bien sintetiza, no lo utiliza así como fuente principal a la glucosa, ¿no? Sino sirve más que todo para exportar
esta molécula a los tejidos glucodependientes, sobre todo al en el ayuno, durante el ejercicio muscular. El estrés es que el músculo en ejercicio intenso va a necesitar más glucosa y el hígado va a ser el encargado de exportar a ese tejido para ese proceso de generar energía, ¿ya? Las neuronas, los eritrocitos, ¿por qué son glucodependientes? Porque no tienen mitocondria y si no tienen mitocondria, solo van a vivir del proceso de gluconeogénesis nada más, ¿ya? Y en ese caso es anaerobia porque la glucosa se transforma en lactato. Entonces, las funciones del glucógeno en el hígado son principalmente de reserva, es decir, la molécula de almacenamiento de este homopolímero. Algo muy importante que el hígado hace a través del almacenamiento de este polímero es regular la glucemia. Es decir, que cuando nosotros estamos en un estado de ayuno, ejercicio, el hígado ¿qué hace? Libera la glucosa a la sangre y mantiene esos niveles dentro de esos valores que conocemos, que son la doctora les ha dado de 70 a 110, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice de 70 a 95. ¿Ya? Y es la principal fuente de energía que genera este tejido para todos los tejidos y principalmente para el músculo en actividad vigorosa, ¿no? Y en el músculo, ¿cuál es la función de esta molécula? Ser fuente de energía durante el ejercicio, almacenar esta molécula para que se utilice en ese proceso que tengamos ejercicio vigoroso sobre todo y mejora el rendimiento muscular en el ejercicio vigoroso. Algo que debemos saber, el músculo no participa en la regulación de la glucemia. ¿Y por qué no participa regulando la glucemia? Porque este tejido no produce esta enzima que es la glucosa 6-fosfatasa y por tanto músculo va a usar esta molécula para degradarla, generar glucosa y esa glucosa entra a la vía glucolítica y el producto de esto sería lactato en ejercicio intenso, evidentemente, y la función importante es generar energía. Como vemos aquí en la figura, el glucógeno se está degradando para que generar glucosa y esa glucosa va a ir a generar la fuente de energía a nivel muscular. Esa es su principal función, almacenarse y generar energía y hacer que en el ejercicio intenso el glucógeno tenga mejor rendimiento, digo, el músculo tenga mejor rendimiento. Bueno, vamos a ir a explicar ahora el proceso metabólico, que en este caso ya hemos dicho comprende dos vías, la vía de biosíntesis, que recibe el nombre, como su nombre dice, glucógeno, y génesis es la biosíntesis del glucógeno, es decir, vamos a unir esas unidades de glucosa generando esos enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, produciendo esas cadenas ramificadas en esta molécula y luego vamos a explicar cómo se forma. Y el otro proceso es la glucogenólisis. Glucogenólisis, ¿qué quiere decir? Degradación. Entonces, ese proceso lleva a cabo la degradación, es decir, la ruptura de ese polímero, de esas cadenas de glucógeno, liberando ¿qué cosa? Glucosa. Y de esa manera el organismo hace que generemos a partir de esta molécula de almacenamiento de este polímero esa molécula importante generadora de energía. Ya dijimos, glucosa entonces a través del proceso de gluconeogénesis produce ese polímero de glucógeno y la glucogenólisis, la ruptura de este en la liberación de glucosa. Bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy en un estado de alimentación, alimentario? Consumimos elevada concentración de carbohidratos, ¿no? Estoy hablando de almidones, los disacáridos, principalmente en las frutas. Entonces, la carne que nosotros consumimos también tiene glucógeno, ¿verdad? Y en ese estado, ¿qué es lo que hace el organismo en estado de alimentación, alimentario? Va a ir a ver un ratito, va a ir a hacer
la formación del glucógeno, es decir, ese proceso de gluconeogénesis. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un estado de ayuno? Nuestro nivel de glucosa va a bajar y, por tanto, el proceso que el organismo va a llevar a cabo, no sé por qué se pierde mi puntero, va a ser la degradación, la glucogenólisis. ¿Y esto qué está haciendo? Elevando los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque en ayuno bajan esos niveles de glucosa en sangre y el proceso que mantiene esos niveles es la degradación de esta molécula de glucógeno en el hígado. Bueno, vamos a esquematizar entonces. Primero hablar de una manera rápida, sin explicar mucho a detalle, qué es lo que pasa entonces cuando nosotros nos alimentamos en un estado alimentario, se incrementan los niveles de glucosa, suben, ¿no ve? Y va a participar la primera vía en la fosforilación, que es la glucólisis, produciendo glucosa 6-fosfato. Y esto ya sabemos, a través de la glucoquinasa en el hígado y a través de la exocinasa en el músculo. Entonces, esas dos enzimas sinasas que hacen fosforilan y por tanto que están usando el ATP para ese proceso y transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato. Posteriormente, esta glucosa va a transformarse en un isómero, la glucosa 1-fosfato. ¿Y qué enzima? Era pregunta de examen, ¿no ve? Decía, las mutasas, ¿a qué tipo de enzimas pertenecen? A las isomerasas, porque está transformando este isómero, es decir, esta glucosa que tiene el fosfato en el carbono 6 transfiere hacia el carbono 1. Por tanto, eso es un proceso de isomerización y la enzima que cataliza este proceso se llama fosfoglucomutasa. Si nosotros vemos, la anterior reacción era irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no puede revertirse. Por eso, para hacer que esta glucosa 6-fosfato libere glucosa, necesitamos otra enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? Entonces, estamos en glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, la enzima es la fosfoglucomutasa, y después, esta molécula va a ser sustrato de esta enzima, UDP glucosa pirofosforilasa, y esta va a usar UTP, alta energía, por eso este proceso gasta energía, y va a producir UDP glucosa. Y esta molécula va a ser el sustrato de otra enzima, va a ser, que es la glucogenosintasa, que es la que se encarga de producir esos enlaces alfa 1,4, sintetizando entonces una estructura lineal de esta molécula polimérica que es el glucógeno. Pero hemos dicho que tiene una ramificación y por tanto la enzima que actúa ahí es la enzima ramificante generando esos enlaces alfa 1,6. Entonces, por el momento solo voy a hablar de la glucogenogénesis, es decir, de la síntesis del glucógeno, y posteriormente vamos a explicar el otro proceso que es la glucogenólisis o degradación. Hemos indicado dos tejidos principalmente en los cuales ocurre este proceso y donde en el citosol, tanto del hepatocito como del miocito, es decir, la síntesis del glucógeno a partir de glucosa, como ya indicamos, ¿no? Y se inicia, como ya dijimos, con glucosa 6-fosfato, esto produce glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa y a través de la UDP glucosa pirofosforilasa generamos la UDP glucosa y la producción de glucógeno. Entonces acá está esquematizado lo que acabo de decir, ¿ya? La glucosa a través de la glucosinasa en el hígado o exocinasa, esas enzimas que hacen fosforilan, ¿en qué están transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato? No olvidemos que para hacer este proceso la glucosa tiene que entrar a través de transportadores. ¿Y qué transportador es el que internaliza principalmente en el hígado? Perdón, en el músculo es el GLUT4. ¿Y de qué hormona depende? La insulina, porque sabemos muy bien que la insulina va a bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, acá la hormonita que está activando esto es la insulina, ¿ya?
La insulina va a hacer entonces de que esta glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato. ¿Y por qué? Porque genéticamente hace que estas enzimas se produzcan y va a hacer de que entonces en estos tejidos esa glucosa, después de ingresar a través de los GLUT, ya sea GLUT4 o GLUT2, GLUT4 en músculo, GLUT2 en hígado, se fosforile a glucosa 6-fosfato por estas dos enzimas. Algo muy importante, esa glucosa, si no está fosforilada, va a volver a salir por esos transportadores. Entonces, una manera de quedarse en las células es a través del proceso de fosforilación, porque el fosfato tiene una carga negativa y moléculas negativas no pueden atravesar la membrana. Y es por eso que esta glucosa se queda al interior de la célula y no vuelve a salir. ¿Ya? Entonces, dijimos en el proceso de iniciación de esta biosíntesis, la fosfoglucomutasa es la que actúa transformando glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Después actúa la UDP glucosa pirofosforilasa. Esta utiliza uridín trifosfato y el producto es UDP glucosa. Posteriormente, la glucogenosintasa en ese proceso de elongación va a unir varias glucosas formando ese enlace glucosídico y haciendo que esa estructura lineal crezca. Pero hemos dicho que hay ramificaciones y esa ramificación genera la enzima ramificante, una glucosiltransferasa, haciendo entonces de que esa estructura del glucógeno se forme. Vamos a explicar a detalle cada una de estas reacciones para que comprendan mejor. Entonces, pregunto, chicos, estamos en un proceso alimentario, hemos ingerido elevada concentración de hidratos de carbono. ¿Qué hormona el páncreas va a liberar en esta condición? ¿Aló? Jacob, ¿qué sería la hormona? ¿Cómo se llama? ¿Qué liberamos en estado de alimentación? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, están escuchando, chicos? A ver, Alejandra, ¿cuál sería la hormona? la insulina. La insulina. Entonces, elevados niveles de glucosa hacen que liberemos insulina y eso en el páncreas libera insulina, ¿no? Las células beta pancreáticas. ¿Y qué hace esta insulina? Estimula a los GLUT4 en el músculo y tejido adiposo y hace de que entonces la glucosa a través de estos transportadores entre a músculo y a tejido adiposo. Doctora, Y a través, como ya, ¿sí? dejó No de estoy producir. compartiendo. No estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a tener que dar nomás con... Carito, está mi nieta. Hola, ¿me están escuchando, chicos? ¿Aló? Doctora, ¿Sí? Ya, vamos a... Pon batería, pues. Entonces, por favor. Ya vamos a continuar entonces, ¿ya?
Entonces, como bien decía, la glucosa ingresa a través del GLUT4, movemos acá hacia el músculo y a través de GLUT2 al hígado. ¿Y qué es lo que pasa en el hígado? Ay, qué pena, se corre. En el hígado, esta glucosa se va a fosforilar a través de la glucosinasa en glucosa 6-fosfato. Para esto, esta reacción está usando ATP y magnesio, ¿no? Entonces, las sinasas hacen estos procesos de fosforilación y utilizan elevada. Un ratito, ¿qué? Claro que sí, voy a usar. Es que voy a usar. ¿Puedes abrir WhatsApp, por favor? Te voy a mandar. Un ratito, chicos, ya voy a cambiar. No, no me gusta usar el celular porque están viendo, se corre. Puedes entrar a mi WhatsApp, ahí está. Un ratito, estoy cambiando de computadora, por favor, ¿ya? Ahora sí, ¿estoy presentado o nada, chicos? ¿Aló? Sí, doctora. ¿Presentando o no presentando? Se ve su pantalla, pero la presentación, No, mira, no sé por qué no me deja, hija. A ver, aquí intenta. No quiero en el celu, no, no me gusta porque no tiene animación. No da nada. Qué pena. No entiendo por qué pasa eso. A ver, quiero compartir, no me deja. Voy a volver a salir, a ver. Mm. Abrímelo. En el 793 es mi número de teléfono. Ahí está el archivo metabolismo del glucógeno. La página no responde. Más arriba, más arriba. Más arriba, más. Un poquito más, más. Por ahí, aquí, metabolismo del glucógeno, abre eso, por favor. ¿Y cómo entro a Classroom? Tengo que entrar a Classroom. Ya,